gusto estar con ustedes otra vez después de bastante tiempo, ¿verdad? Creo que tenía como unos 5 años de no venir a Monterrey, pero doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. ¿Sí me escuchan bien así hasta allá? Vamos a orar y después comenzamos con el estudio. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Gracias porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias porque nos has dado el gozo y el privilegio de conocerte, porque abriste nuestros ojos a la verdad del Evangelio y porque nos has bendecido con la experiencia del perdón, de la esperanza de la vida eterna, Señor, y de la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos también de tener libertad para abrir tu palabra, para estar en este lugar y juntos aprender más acerca de ti y acerca de lo que tú has hecho a través de los siglos. Te pedimos que lo que hagamos en esta mañana y posteriormente en la predicación sea para bendición de tu iglesia y sea para la gloria de tu nombre, sea para edificación y exhortación de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que lo que compartamos pueda tener un efecto que haga una buena transformación en nuestras vidas hacia el futuro. Bendice a mis hermanas y hermanos que están aquí y a los que no han podido llegar aún. Señor, te ruego que tú les guardes y que les alientes en medio de las dificultades de la vida y de las situaciones en las que hay incertidumbre o quizá ansiedad. Te pedimos, Señor, que al estar juntos el día de hoy, la paz de tu Espíritu pueda estar en nuestros corazones y pueda ser algo que reconforte nuestras vidas, Señor, también. Gracias nuevamente porque nos permites estar juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tienen ahí 2 hojas. La idea era, normalmente me gusta dar una hoja por los 2 lados para que tengan algo un poco más extenso que nada más unos puntos, ¿verdad?, de PowerPoint. Y así quizá les sea más fácil recordar, aunque yo sé que la letra está bien chiquitita. No estoy tratando de torturarlos, ¿verdad? La idea nada más era tenerlo todo en un solo sitio, pero lo vamos a ver en la pantalla. Si lo quieren más grandes, me pueden mandar un email y con gusto les mando la forma y ya lo pueden imprimir a una letra más grande si eso es su preferencia, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer, espero alrededor de 1 hora, es hablar un poco de por qué es valioso y útil el estudio de la iglesia y en particular de la iglesia, de la historia de la iglesia. ¿Okay? Cuando fui al seminario hace ya 15 años, iba originalmente para estudiar una maestría en exposición bíblica, se llamaba. Y después del primer semestre tomé una clase como oyente que se llamaba Historia de la Doctrina. Y venía de un grupo, como ustedes saben, que había sido siempre nada más nuestras iglesias y sin mucha relación con nadie más. Y cuando escuché la clase de oyente que era sobre historia de la doctrina y de la fe, cómo se había desarrollado nuestra fe cristiana a lo largo de los siglos, eso fue lo que cambió mi experiencia. De hecho, yo pensé, nuestra congregación sí conoce la Biblia, pero no conoce la historia del desarrollo de nuestra fe y ahí andamos luchando por cosas que los cristianos resolvieron hace 1000 años, ¿verdad? Y es porque no sabemos. Así es que cambié mi concentración mayor en la escuela a teología histórica, así es que desde entonces me ha gustado mucho y creo nada más compartirles algunos puntos de lo que creo que hacen a la historia valiosa. Yo sé que para algunos de ustedes historia, dicen no, fechas, nombres, se me revuelve todo, ¿verdad? Y no se preocupen por eso. Creo que lo que es valioso es entender lo que está sucediendo en los eventos, aunque no se acuerde de las fechas, ¿verdad? Pero espero que esto les anime un poco a meterse un poquito más a la historia, ¿no? Winston Churchill, si lo saben, ¿verdad? Él era nada más un estadista y un político muy famoso, pero era un ávido lector y estudioso de la historia, ¿verdad? Y él escribía en una ocasión, él decía, estudia la historia, porque en la historia están escondidos todos los secretos de gobernar. Y eso fue lo que le dio, de hecho, una ventaja sobre muchos de los otros líderes de su época, el que él conocía cómo habían sucedido las guerras en el pasado y cómo habían actuado los líderes de naciones en el pasado. Le dio la diferencia y creo que esto aplica también a la historia de la iglesia cristiana y en particular a nuestro grupo, ¿verdad? Puede ser de gran utilidad para nosotros el poder aprender un poco más de lo que ha sido el desarrollo de nuestra fe. Así es que quiero darles de las muchas posibles razones, 7 razones
por las cuales creo yo que es valioso estudiar la historia. Espero que estas los convenzan de empezar a ver un poco más acerca de esto. Así es que la primera razón, dice ahí, es que el cristianismo es en esencia una fe histórica. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí bien? Sí. Dice, la fe cristiana descansa sobre hechos históricos específicos que poseen valor y trascendencia eterna. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Qué es un hecho histórico? Y no estoy hablando de algo muy importante, sino algo que es, y si usted se levantó esta mañana, ¿verdad? Y se paró y se bañó y luego se puso ahí en el espejo y se peinó, ¿verdad? Ese evento es en un sentido un hecho histórico. ¿Por qué? ¿Cómo definiríamos un hecho histórico? Ok, algo que sucedió, ¿sí? ¿Qué más? Un evento histórico. Sí, o decimos un evento en el tiempo y el espacio, ¿no? Sí. O en el espacio-tiempo, si quiere ser así muy físico-matemático. José Luis, y Miguel y yo, ¿no? Un evento que sucedió en el tiempo y el espacio, ¿sí? Si sucedió verdaderamente, temporalmente, en un lugar específico, entonces es un hecho histórico. ¿Está bien? Tenemos que entender que el cristianismo en esencia es histórico, ¿sí? La historia no es periférica a la fe, la historia es esencial a la fe. Y les pongo ahí, a través de los siglos, los críticos del cristianismo han buscado atacar, refutar y negar la realidad histórica o la historicidad de eventos tales como la creación, ¿verdad?, de la nada por Dios en un tiempo específico en el pasado, el llamado de Abraham, el reinado de David, el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es para los no cristianos tan importante atacar la historicidad de la fe cristiana? Muy sencillo, porque si los eventos históricos son falsos, el cristianismo es falso. ¿Sí está claro? Si los eventos que nosotros contamos de la Biblia son mitos, como dicen algunos, ¿verdad? Leen el Génesis y leen Jonás y leen los evangelios y dicen, no, eso es mito, eso es mito, eso es mito, eso es mito. Y pelean con todas sus fuerzas por tratar de demostrar que nada de esto sucedió. Y la razón es porque si no sucedió, nuestra fe es vana, ¿sí? No tenemos razón de reunirnos cada domingo, no tenemos razón de tener estas clases, ni estudios, ni predicaciones, porque si históricamente no hay ninguno de estos eventos, entonces el cristianismo es falso. ¿Está claro? Esa es la primera razón. Y les pongo ahí, ¿verdad? La Biblia misma nos enseña esta verdad. Por ejemplo, en Hechos 17, 30 al 32 tenemos aquella narración donde el apóstol Pablo está predicando ahí a los atenienses, ¿verdad? Y todo va muy bien hasta que les cuenta de la resurrección de entre los muertos. Y cuando llega a este punto de la resurrección, dicen, no, ahí te oímos otra vez, ¿verdad? ¿Quién es este que me está contando la resurrección? La resurrección no existe. Nadie resucita de los muertos. En Romanos capítulo 1, versículo 4 nos dice las Escrituras que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, aquello que valida el hecho de que nosotros proclamemos de que Jesús es el Hijo de Dios, Dios de Dios, ¿verdad? No nada más un hombre como cualquier otro, sino también Dios hombre, es la resurrección. Si la resurrección no sucedió, también, entonces la fe es falsa. Y en 1 Corintios 15, ¿se acuerdan, verdad? Que si nosotros predicamos a Cristo, que Cristo resucitó y los muertos no resucitan, entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos predicado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, somos dignos de conmiseración. No hay razón de ser cristianos si la resurrección es falsa. ¿Está claro? Entonces, esa es la primera razón. Es importante el estudio de la historia porque el cristianismo es histórico, ¿sí? No se basa en mitos. Si estamos proclamando una fe que no podemos demostrar históricamente, no tenemos razón de creerla. ¿Está bien? Esa es la primera razón. Si tiene alguna pregunta o comentario, con toda confianza, me puede interrumpir en cualquier momento, ¿ok? Siempre y cuando sea de la clase, ¿verdad? Pero levante la mano o haga el comentario y con gusto hacemos la conversación, ¿ok? Eso es lo que prefiero yo, que haya
una charla si es posible. Segundo, no nada más el cristianismo es una fe histórica, sino que Dios nos invita a conocer la historia y aprender de ella. Dios mismo constantemente nos invita a recordar el pasado. Les pongo aquí el olvido en la Biblia es frecuentemente asociado a la apostasía. Constantemente en la Biblia se nos invita a recordar, porque cuando el pueblo de Dios se olvidaba, se desviaba, ¿sí? Se olvidaba del Señor y se iba en pos de dioses ajenos. El olvido está asociado a la apostasía. El pueblo de Dios es frecuentemente alentado a recordar los eventos del pasado, a reconocer la obra de Dios en la historia y a contemplar la fidelidad de sus juicios y promesas, las dos cosas, ¿verdad? Los juicios y las promesas a través de los siglos. Y hay muchos pasajes que pudiéramos citar, ¿verdad? Si quieren abrir su Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 6, pero 1 Samuel 12, por ejemplo, ahí donde les narra cuando el pueblo de Israel pide un nuevo rey, quieren un rey, ¿sí? Mortal, ahí, humano, y él les dice, ok, pero déjenme contarles qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Abraham, sucedió esto, y luego él mandó a su siervo Moisés, y luego puso a los jueces, y ustedes se rebelaban y clamaban al Señor, y él los libraba, y clamaban al Señor, él los libraba, y ahora viene otra vez otra persona a atacarlos, y dicen, no, queremos un rey humano que gobierne sobre nosotros, y vaya y haga nuestras guerras, ¿se acuerdan? Y está utilizando el pasado para decirles, esto que han hecho es un mal contra Dios, porque Dios era su rey y ustedes lo han desechado y han pedido para ustedes un rey imperfecto y pecador, ¿verdad? Entonces ese es un pasaje que es un buen ejemplo. Otro, vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 6, versículo desde el 1 hasta el 12, y quiero que ustedes piensen, ahorita al estarlo leyendo, ¿cuántas de las cosas que se narran aquí en Deuteronomio 6, del 1 al 12, son históricas? En el sentido de lo que dijimos hace un ratito, ¿verdad? O sea, un evento que sucede en el tiempo y el espacio, ¿está claro? Entonces vayan leyendo el pasaje y háganse la pregunta, ¿cuánto de esto que está pasando es un evento histórico? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ahí en el versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, Dios, nuestro Dios, mandó que os enseñase. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En un sueño? No, ¿verdad? Dios realmente le habló a Moisés un día. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando pasó eso, Dios le habló a Moisés y le habló a Moisés verdaderamente en el tiempo y el espacio. ¿Está claro? Sí, entonces eso es un hecho histórico. Sigue diciendo ahí, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, ¿cuándo? Hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, que dice ahí, cuídate de no, dígalo por favor, olvidarte de Jehová, que ¿qué hizo? Hizo algo en el pasado, ¿verdad? Que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Cuánto de esto es historia? Todo, ¿verdad? Unas cuestiones son pasadas, otras son para ellos ahí. Te estoy mandando ahorita y quiero que cuando sea mañana lo hagas en la mañana, y cuando te levantes, y cuando vayas en el camino, y cuando te acuestes, y todo eso sucede en el tiempo y el espacio, ¿está de acuerdo?
Y lo que tienen que recordar es qué cosa, cómo Dios fue fiel con ellos y los sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, y los trajo a una buena tierra que fluye leche y miel, un lugar que ellos no edificaron y que Dios lo preparó para ellos. ¿Está claro? Todo esto es historia, ¿sí? Esto está por toda la Biblia. Este nada más es un ejemplo. Es constantemente una invitación de Dios a recordar sus obras y sus juicios para que estos nos sean útiles en el presente y hacia el futuro. ¿Está bien? Esa es la segunda razón, ¿verdad? Dice ahí también, la salvación que proclamamos se basa en eventos históricos pasados de la vida y muerte y resurrección de Jesús. No hemos hablado de eso todavía, pero es otro ejemplo similar al de Deuteronomio. Segundo, nos promete libertad presente de la culpa y la condenación causadas por pecados históricos personales. Esto para mí es muy importante, hermanos, hermanas. Cada uno de ustedes, yo mismo, todos nosotros vivimos llenos de culpa en el presente. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Usted siente culpa por cosas, ¿sí? Y la Biblia nos ha prometido que cuando Cristo murió por nosotros, Él nos quitó la condenación del pecado hacia el futuro, pero también nos ha quitado la culpa. ¿Piensa usted eso en ello con frecuencia? Dios le ha quitado la culpa en el presente. Delante de Dios usted no es más culpable si ha depositado su fe en Jesucristo. Y sin embargo, vivimos hoy con constante remordimiento y dolor en el alma por causa de nuestros fracasos del pasado o de los ataques de otros sobre nosotros en el pasado, y estamos llenos de culpa. Y sin embargo, dice la Biblia, por ejemplo en 2 Corintios 5, que Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Alguien recuerda esos pasajes? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, en Jesucristo, en la cruz, ¿verdad? ¿Haciendo qué? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué les parece? Yo trato de recordar eso constantemente porque se nos olvida. En Jesucristo Dios nos reconcilió de tal manera que delante de Él no somos más culpables, sino santos y justos. Qué tremendo, ¿no? Sí, y esto es algo que sucede para usted hoy y mañana y pasado mañana y ayer, y tiene que recordarlo cuando anda manejando y cuando está ya en la noche y entonces le vienen todos los pensamientos del futuro y del pasado y se acongoja. Usted puede recordar que hoy no es más culpable delante de Dios, porque Dios le quitó la culpa en el presente. Es histórico. ¿Sí entiende eso? Entonces, ahí está otra razón. Tercero, la esperanza que nos ofrece es una esperanza con un futuro histórico y eterno. Hacia el futuro no tememos, porque tenemos esperanza de cómo van a ser las cosas hacia el futuro, en el tiempo y más allá del tiempo, ¿verdad? Vendrá un momento en el que todo será consumado y Dios enjugará todas nuestras lágrimas y ya no habrá más clamor ni dolor. Todo habrá sido completado por Cristo para llevarnos a una perfecta eternidad en su presencia. Todo esto tiene historia hacia el futuro. ¿Está bien? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, esa es la segunda razón, o la tercera. Las promesas del Evangelio tienen fundamento y cumplimiento en realidades históricas. ¿Ok? Cuarto, y este para mí es el brinco de la historia bíblica a la historia de la iglesia, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, sí, pero eso nada más es, yo nada más tengo que saber la historia de Deuteronomio y de Crónicas, ¿verdad? Y de los profetas y después los evangelios, pero ya después, ¿por qué me voy a andar preocupando de Ireneo y de Atanasio y de Agustín y de todos los que tienen nombres raros, ¿verdad? Ayer antier andábamos en el H-E-B y nos ayudó con las bolsas un señor que se llamaba Atanasio, ¿verdad? Y le pregunté, ¿usted sabe quién fue el famoso Atanasio de la iglesia? Y dije, es uno de los más importantes en el cristianismo, ¿verdad? Fue quien nos ayudó a preservar nuestra fe trinitaria. Lo exiliaron 6 veces en su defensa de la fe verdadera.
¿sí? Y Atanasio peleó y peleó y peleó, y cuando andaban algunos diciendo Apocalipsis no es parte del canon, y Hebreos no es parte del canon, y aquel no es parte del canon, según de Pedro no lo escribió Pedro, y todo eso, Atanasio finalmente escribió una carta diciendo, estos sí son los verdaderos, y después de su carta ya no hubo más pleito oficial. Atanasio fue 367, ¿verdad? Si no sabemos, oye, porque alguien puede venir con nosotros, ¿verdad?, y decir, pero ¿por qué tienes nada más 66 libros? ¿Por qué nada más tienes 27? Bueno, hay razones bíblicas, pero hay razones también en la historia de la iglesia, y Atanasio es importante. Y él me dice, pues nada más, y al menos tengo el nombre, me dijo, ¿verdad? No le di toda esta explicación, pero le di una explicación ahí breve. ¿Sí? Son importantes los nombres para mí por esta razón. Dios es el Dios de la historia. Dígalo conmigo, por favor. Dios es el Dios de la historia. No nada más de la historia bíblica, no nada más de la historia de Israel, no nada más del Medio Oriente. Dios es el Dios de la historia siempre, en cada instante y en cada circunstancia, por más pequeña que para nosotros parezca. Él es quien sustenta todo lo creado con su poder. Él controla la historia, así es que si Él obra en la historia bíblica y ha siempre obrado a lo largo de los siglos, cuando lo vemos en las Escrituras, no podemos presumir que nunca obró después. ¿Está claro? Si Él hizo todo esto en la época bíblica, también ha estado obrando a lo largo de los siglos en su iglesia y más allá de su iglesia. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que para mí hace que los principios y las realidades que aprendemos de las Escrituras respecto al control de Dios absoluto sobre los eventos del mundo, ¿verdad?, hace que esto lo debamos extender al futuro, a todos los aspectos de la historia, porque Dios ha sido, es y siempre será el Dios de la historia. Y si Dios obra ahí, sería bueno que yo aprenda de eso. ¿Está qué? ¿Está bien? Entonces, esa es la cuarta razón. Quinta razón, y esta para mí es muy importante: conocer la historia sana nuestra arrogancia sobre el presente. Alguien alguna vez dijo que la historia de la iglesia podía resumirse como el estudio de cómo todo el mundo malinterpretó la Biblia hasta que llegamos nosotros. Constantemente pensamos, no, ¿yo para qué leo los escritos de hace 10 siglos o de 5 siglos? No, si los cristianos modernos y más sabios somos los del siglo XXI. ¿Sí? En lo que nosotros sabemos nunca lo supieron antes los cristianos, ¿verdad? No lo vieron en la Biblia. Y yo digo, hermanos, hermanas, no tenían televisión. Los cristianos de hace siglos no tenían iPads ni teléfonos. ¿Y sabe qué hacían? Leían y pensaban profundamente. ¿Sí? Ahora nosotros no tenemos tiempo porque estamos ocupados entreteniéndonos superficialmente la mayor parte del tiempo. Y nuestro pensamiento no llega a niveles que pudiera llegar si no estuviéramos tan ocupados en el entretenimiento, ¿verdad? Hay un hombre allá en Estados Unidos que escribió un libro hace poco que traducido se llama Entreteniéndonos hasta la muerte. Y se trata de admirarnos constantemente con cosas superficiales mayormente, y se nos va la vida, ¿sí? Los cristianos de otro tiempo tenían mucha más oportunidad de contemplar, de estudiar, de meditar, ¿verdad? Así es que no lo menospreciemos, ¿verdad? Algunos tendemos a ser muy optimistas respecto al presente y vemos el pasado como primitivo e ignorante, ¿verdad? Yo por eso no le digo a la iglesia antigua, la iglesia primitiva, porque nos suena así como que eran de la prehistoria, ¿sí? No eran ni ignorantes ni primitivos, tenían una fe bien profunda. Tercero, el estudio de la historia de la iglesia es un fuerte antídoto contra esta arrogancia acerca del presente. Cuando usted empieza a admirar la riqueza del pensamiento de los creyentes de otros siglos, dice, wow, verdaderamente. Así es que ahí les voy a dar algunas sugerencias de algunas posibles obras que pudieran ustedes leer, y vamos a llegar a leer una porción pequeña de Calvino nada más para que tengan una idea. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una de las cosas que me ha parecido interesante de la historia que he podido leer es que las afirmaciones de las personas me ayudan a definirme a mí. Porque a veces no pienso lo suficiente como para decir
¿cómo pondría ese pensamiento por escrito? Así es. Y cuando quiero poner un pensamiento por escrito, tengo que borrarlo y ponerlo muchas veces hasta que ahí más o menos quedó lo que yo estoy pensando. Sí, pero cuando lee uno a estas personas, Así es. esto es lo que quiero decir. Así es. Así es. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero un maestro mío decía que todo cristiano debía de tener 3 libros. La Biblia, porque eso está bueno, dice, ¿verdad? Un libro de himnos para cantarle al Salvador y un libro de credos para conocer su fe. Y porque muchas veces sí tenemos unas lagunas tremendas en nuestra creencia, ¿verdad? Y no entendemos exactamente cómo funciona nuestra fe y una doctrina con otra, y hacemos una sopa de doctrina ahí media extraña, ¿verdad? Que es bastante inconsistente. Pero cuando uno lee los credos, tiene que recordar que los credos tomaron meses, a veces años, donde un grupo de creyentes se sentaban a meditar y analizar las escrituras y a tratar de escribir y de describir lo que veían en ellas, y no, así no está bien el párrafo. Vamos a revisarlo y vamos a revisarlo, y después de meses o años lograban finalmente poner una afirmación con la que estaban contentos, ¿verdad? Y decían, sí, esto es. Y ahí tenemos el beneficio de lo que otros creyentes han hecho ya en el pasado. ¿Está bien? Sexto, la historia nos preserva de divisiones y herejías. Aquí hay un par de historiadores, dicen la iglesia moderna, usualmente a causa de su ignorancia de los padres de la iglesia, ha tendido a duplicar en su teología muchos de los errores y problemas de los primeros 5 siglos del pensamiento cristiano. ¿Sí? Dice ahí un dicho popular que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y sí es cierto también en la historia cristiana. Muchas veces nos encontramos luchando con las mismas cosas que los cristianos ya resolvieron, doctrina falsa con la Biblia. Entonces, decía uno de mis profesores del seminario que las herejías que valen su peso en oro son las que pastores bíblicos predican con la Biblia a sus iglesias bíblicas. Biblia, todo el mundo la tiene. El problema es cómo la lees y cómo la interpretas. Así es que el tener a la Biblia no garantiza que usted esté libre de herejía, ¿sí? Es el estudio de la Biblia en la unidad y la comunidad de la iglesia lo que es de gran valor, ¿sí? No en soledad, sino en comunidad. Séptimo, estudiar la historia nos ayuda mejor a comprender mejor al ser humano, ¿sí? Esto también es importante. El doctor Yorhana del seminario de Dallas nos solía decir, si algo he aprendido de la historia de la iglesia es que gente muy buena hace cosas muy malas por muy buenas razones, y que gente muy mala hace cosas muy buenas por muy malas razones. Lo que quería decir él con esto es que la historia es compleja. A veces los buenos hacen cosas terribles y los malos, tratando de hacer algo malo, hacen cosas brillantes. Y sucede dentro y fuera de la iglesia en la historia. La historia no es blanco y negro, ¿sí? Así como nuestras vidas tampoco son blanco y negro. Hay muchos aspectos ahí grises, ¿verdad? Y el observar la historia nos debe de ayudar y nos debe de alentar. A veces uno dice, no, pero yo cómo voy a servir al Señor si mira nada más todos los problemas tan grandes que tengo. Pero también Lutero, ¿verdad? Y también Calvino, y todos ellos tenían sus situaciones, ¿verdad? Lutero para mí es uno de mis personajes favoritos de la historia de la iglesia, porque no se parece nada a mí, ¿verdad? Así bien arrojado y muy de pleito, ¿verdad? Y defendiendo la fe a todo lo que, como diera lugar, ¿sí? Pero también era bien preocupón, ¿verdad? Y cada vez que le dolía el estómago pensaba que ya se iba a morir, ¿sí? Y estaba constantemente lleno de tensiones y muchas cosas extrañas, ¿verdad? Si alguien se le ponía al frente y él pensaba que era un hereje, y muchas veces sí era, él no tenía problema en andarlo maldiciendo, en público y por escrito, ¿verdad? En sus escritos, y uno dice, ay, ¿por qué anda haciendo eso un cristiano, verdad? Porque es como usted y como yo, no eran perfectos, ¿sí? José Luis y yo a veces hablábamos, ¿verdad? Cuando estábamos en la facultad y todavía que platicamos, ¿cuál es nuestro personaje favorito del Antiguo Testamento?
Y a veces hablamos de Daniel, pero Daniel como que es un ideal así demasiado alto que nadie alcanza, ¿verdad? Parece que nunca hizo nada malo, ¿sí o no? Chico purito. ¿Verdad? Pero David, a mí me gusta más David, porque David era más como uno, ¿no? Cuando era bueno, era tremendo, ¿verdad? Pero cuando era malo, ay, nanita, ¿no? Era terrible. Y así somos nosotros. Me acuerdo que hay un salmo, el Salmo 34, ustedes lo leen. Vamos a leer, creo que hay tiempo, ¿verdad? Abra su Biblia, nada más para que, si él podía hacer esto, usted puede servir, ¿ok? Salmo 34. De seguro es un salmo de los que tiene de esos versículos que nos gusta recordar, ¿sí? Pero mire cómo dice ahí el versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, etcétera, ¿verdad? Nada falta a los que le temen. ¿Está bonito el salmo? ¿Les gusta? A ver, hablen algo porque no sé si están despiertos. ¿Sí? Ok. Miren lo que dice el título del salmo. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Sí? Ahora vaya a 1 Samuel, capítulo 21. No les voy a leer todo, ¿verdad? Pero estos son los años en los que David anda errante por todas partes, ¿sí? Y entonces en un momento ahí se va con Abimelech, el rey de Aquís, ¿sí? Y dice ahí el versículo 10, 21:10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad, y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿Y qué le pasó a David? Dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís o Abimelech, ¿no?, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. ¿Sí? Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. O sea que de día andaba babeando, fingiendo ser loco, y después se sentaba y escribía el Salmo 34. ¿No se parece a usted y a mí? Sí. Nosotros andamos babeando, pero hacemos otras cosas que así le dicen en México, ¿verdad? Babosadas, no decimos así, perdone la palabra, pero sí. Y no se mira usted hacia el pasado y dije: ¿por qué hice eso? ¿Sí? Y es como babear. Pero también tiene el Espíritu de Dios. Y también lo ama y también puede servirlo en medio de su imperfección. Si usted ve la historia, encuentra constantemente personajes iguales que usted y que yo, ¿sí?, y por los cuales Dios transformó al mundo. Aquí vemos, ¿verdad? Ahí está la otra iglesia, ya está más grande, y hay otras iglesias. Uno va a Estados Unidos y dice: qué barbaridad, ¿qué es eso, verdad? Mis hijas acaban de ir a un retiro para jóvenes en la playa, se los llevaron de la iglesia donde van mis suegros en Houston. Eran 1,000 jóvenes de secundaria en la playa. 1,000. Y uno dice: si algo bueno va a suceder en la iglesia en el presente, tiene que ser de una iglesiota de esas. No. Cuando la reforma sucedió, Lutero estaba literalmente en la orilla del imperio romano, en un pueblito allá. No es que Wittenberg fuera famoso, no era famoso por nada. No había nada de famoso en ese lugar de Alemania, hasta que Lutero hizo algo. No era un lugar grandioso ni espectacular en ningún sentido, ni una iglesia majestuosa. Era un lugar donde había una persona fiel que amaba al Señor en medio de toda su imperfección. ¿Está claro? Entonces, eso debe de alentarnos, ¿verdad? Ahí lean ustedes los puntos, pero es lo que hemos estado mencionando.
La historia nos ayuda a ponernos a nosotros en una perspectiva correcta y poner a los demás en una perspectiva correcta, ¿verdad? No somos perfectos y debemos amarnos unos a otros y debemos de animarnos unos a otros y soportarnos unos a otros. Y todas estas frases de las cuales hablamos implican que la experiencia es una experiencia de lucha y de sacrificio e imperfecta. No es una vida color de rosa, pero tenemos la experiencia de la historia donde podemos ver Dios ha usado a otros y les ha bendecido y les ha llevado por caminos admirables y gloriosos a pesar de sus insuficiencias y de sus pecados y de sus imperfecciones. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ahí están 7 razones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, si usted está convencido de que sí debiéramos de estudiar más historia, si no, pues ya aquí puede tomar una siesta. Pero si sí, entonces vamos a hablar de cómo estudiar la historia y cómo aprender a observar la historia de una manera cristiana. ¿Está bien? Entonces, así le pongo ahí la historia en perspectiva cristiana. Y dice ahí, los historiadores describen su tarea de estudiar la historia, y esta es una definición que encontré por ahí, que es estudiar la historia o la historiografía, es el arte o ciencia de hacer historia. En otras palabras, es el arte o la ciencia de observar documentos y eventos del pasado y entonces contarlos de cierta manera. ¿Está bien? Eso es hacer historia o historiografía. En otras palabras, los historiadores realizan su estudio no solo como un arte, sino también como una ciencia que sigue una metodología específica. ¿Okay? Tienen ciertas formas de analizar el pasado y a esta se le llama historiografía. Ahora, ¿cómo hacen esto los historiadores? Los historiadores buscan, por tanto, estudiar e interpretar la historia de manera que puedan descubrir y explicar su valor y significado. Subraya eso, ¿sí? Ningún historiador nada más nos quiere contar lo que pasó. Si eso es lo que hacen, no nos sirve para nada y nos da sueño, ¿sí? Y nos aburre. Los historiadores buscan ver el pasado y ayudarnos a ver, ahí dice, su valor y su significado. No es ver al pasado nada más por ver el pasado, sino el historiador quiere que aprendamos del pasado algo. Y para ello sigue una cierta metodología. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en esta búsqueda, dice ahí, no todos los historiadores hacen historia de la misma manera. Algunos, por ejemplo, analizan la historia desde una perspectiva naturalista o evolucionista, ¿sí? Para algunos, ver el pasado nada más es el resultado de procesos químicos en el cerebro de las personas y no tienen trascendencia eterna, entonces no tienen un valor importante para nosotros en el presente, ¿verdad? Porque no somos más que accidentes físico-químicos, ¿verdad? De la evolución. No hay trascendencia en la historia. Hay otros, ¿verdad? Como hay muchos en Asia, que consideran que la historia es cíclica e interminable, ¿verdad? La película esta de 7 años en el Tíbet, a lo mejor la han visto, con Brad Pitt, se va para allá a ver al Dalai Lama y le pide que le construya un cine, ¿verdad? Y entonces empiezan a excavar y todos los monjes ahí se vuelven locos y empiezan a gritar, ¿qué pasó? Es que andamos matando aquí a las lombrices y a lo mejor era tu tío, ¿verdad? ¿No puedo matarla? Y ahí están con una crisis de construcción porque no quieren matar lombrices. Y él le dice al Dalai Lama, es que si me pongo a salvar a cada lombriz que me encuentro no vamos a terminar nunca. Dice, pues tienes que encontrar una razón porque aquí nosotros creemos que cada una de esas personas puede ser un pariente amado tuyo, del pasado. Entonces ahí andan, ¿verdad? Con sus vasijitas de barro y recogiendo con mucho cuidado cada una de las lombrices y las ponen ahí, se las llevan a otra parte, hacen un hoyito y la ponen y le hacen una oración. ¿Por qué? Porque tiene una interpretación distinta de la historia, ¿sí está claro? ¿Sí? Entonces nadie te cuenta la historia sin una razón. ¿Está bien? Así es que nosotros los cristianos debemos hacer historia también desde una perspectiva cristiana. ¿Está claro? No debemos ver la historia con ojos imparciales, no, ni 100% objetivos. La queremos ver con ojos de fe, con ojos que saben que Dios está en control. ¿Está claro?
¿sí? Y a veces se nos olvida. Eso parece como que no es muy honesto. Pareciera, pero no, en realidad la metodología necesita interpretación, ¿sí? Y necesita un marco de interpretación. Así como lo tenemos para las ciencias, también para la historia tenemos que tener un marco que nos ayude a observar los documentos y a interpretarlos. La interpretación necesita ciertos fundamentos de base, ¿ok? Y para nosotros los fundamentos están en las Escrituras, ¿ok? No es que queramos ponerle cualquier interpretación que se nos ocurra, no estamos diciendo eso, sino lo que queremos hacer es observar la historia y en base en lo que aprendemos de la Biblia, aprender a observar el resto de la historia sobre los fundamentos, los principios que observamos de cómo opera la historia en las Escrituras. ¿Está bien? Entonces, sí, a los evolucionistas no les va a gustar, ni a los tibetanos, ¿sí? Porque ellos no toman a la Biblia como su autoridad. Pero si alguien acepta como su autoridad las Escrituras y observa en ellas la forma en la que la historiografía se narra y se lleva a cabo, entonces nuestra observación de la historia también va a ser distinta y debe de ser cristiana, ¿ok? Entonces déjenme, aquí se los pongo de esta manera, ¿verdad? Los cristianos no son ni deben ser imparciales en su interpretación de los eventos históricos, ¿sí? No somos llamados a verlos así ciegamente. No, somos llamados a ver la historia con los ojos de la fe cristiana y con los ojos de aquel que sabe que Dios está obrando y que Dios es el Dios de la historia. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, toda la historia, ¿verdad? Toda la historia. Presente. Toda la historia. ¿Sí? Ahorita les pongo unas frases ahí y es cuando empieza uno, no, ¿verdad? Se me hace que Dios no es el Dios de la historia aquí. ¿Sí? Pero sí, nuestra meta al estudiar la historia es aprender a observarla e interpretarla con ojos cristianos. Para poder lograr este propósito, debemos de reconocer la providencia y la soberanía de Dios. Ahí están en negrito, ¿verdad? Porque son valiosos. La providencia y la soberanía de Dios en todos los eventos pasados. No solo algunos eventos pasados, en todos los eventos pasados. ¿Sí? ¿Cómo logramos este propósito? Debemos tener en cuenta las siguientes 3 convicciones cristianas acerca de la historia. Así es que esta es la base para mí. ¿Sí? Cuando sucede algo ahora en el siglo XXI, en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Y vemos las atrocidades, ¿verdad?, que suceden a veces con el gobierno. No les tengo que decir a ustedes de eso, pero ustedes las ven y yo los oigo conversar. Y es difícil, ¿verdad?, ver al gobierno y decir, Dios, gracias porque tú estás en control. Pero si viene a nuestro pensamiento que Dios está en control de Peña Nieto, ¿verdad?, y que cada movimiento del presidente de México está gobernado últimamente por la soberanía de Dios y su providencia, entonces podemos tener una actitud diferente respecto a lo que está sucediendo. No que estemos necesariamente a favor, pero podemos ver más allá del evento presente. ¿Sí está claro? Entonces, aquí están las 3 convicciones. La primera, Dios interviene de manera absoluta y soberana en la historia universal. ¿Sí? Dios controla la historia absolutamente. Lo primero que dice ahí, en los tiempos bíblicos podemos decir que la perspectiva judía de la historia era muy simple. Si sucedió, Dios lo causó. ¿Ok? Y pongo aquí a propósito causó, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, eso Dios no lo quería, pero Él lo permitió. ¿No hablamos así? Sí, o sea, era como que pues no era la preferencia de Dios, pero Él permitió que sucediera, como que si dijo nada más, dijo, bueno, ahí no meto mano. Pero me parece a mí que cuando vemos las Escrituras no podemos decir eso. O sea, Dios no es el autor del pecado, sí, pero Él establece aún las acciones de los pecadores para lograr un propósito bueno, eterno. ¿Ok? Entonces, si sucede, Dios lo causó. A lo mejor no es la primera causa, pero es la última causa. ¿Sí? Ahí esas son discusiones que no tenemos tiempo de hablar de ellas. Pero hay una secuencia de causas en los eventos que suceden. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tiro aquí mis lentes, ¿cuál fue la causa? Tu
Ok, la causa inmediata aquí fue mi mano, ¿verdad? Pero luego está la causa de mi cerebro. Y luego está la causa de que mi papá me trajo, ¿verdad? Porque si no me hubiera manejado para acá, yo no hubiera venido. Entonces, ¿quién fue el causante? ¿Sí? Y podemos ir hacia atrás y podemos ir trazando las causas hacia atrás y siempre vamos a llegar a que Dios es la causa. ¿Sí está bien? Entonces, si sucedió, Dios los causó. Todos y cada uno de los eventos históricos pasados están controlados y en última instancia determinados por la soberanía de Dios. Él tiene un propósito en cada uno de ellos. ¿Sí? Dios controla la historia. Esto es muy importante esto, hermanos, ¿sí? Hermanas. Dios controla la historia es la historia de Dios. ¿Sí? El mundo es el mundo de Dios, el tiempo es el tiempo de Dios. ¿Sí? El diablo es el diablo de Dios, Satanás es el Satanás de Dios, le pertenece a Dios y Él lo controla. Satanás no es absolutamente libre en lo que hace, está siempre bajo el control de Dios. Sí sabe eso, ¿verdad? Él no puede hacer nada para atacar a la iglesia o a usted en lo particular si Dios no se lo permite. Y si lo hace es porque Dios tenía un propósito en ello eterno, determinado de antemano, para la gloria de su nombre y para el bien de los que le aman. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, Peña Nieto es el Peña Nieto de Dios. Dios lo posee. ¿Sí? ¿Está bien? No es que Él haga como se le pega la gana y Dios no tiene poder para detenerlo. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Yo he notado que cuando uno medita en eso, lo lleva a la esperanza. Esa es la esperanza. Así de es. decir, Señor, tú tienes que controlar. Así es. Aunque no me guste, aunque pues, la circunstancia no sea lo que yo espero, ¿verdad? Finalmente la esperanza es lo que amortigua a mí en el gozo. Así es, debe de llevarnos a la esperanza, debe llevarnos a la oración, debe llevarnos a la acción. No es que uno dice, Dios está en control, aquí me voy a echar, no voy a hacer nada. No, el creyente tiene responsabilidades bíblicas para buscar el bien que conforme a los principios de las Escrituras, y a lo mejor en el proceso lo matan, era la voluntad de Dios, pero a lo mejor en el proceso transforma el mundo, era la voluntad de Dios. O sea que nada es circunstancial, todo nos ayuda a perseverar en la oración. Todo nos debe de ayudar, ¿sí? Para mí uno de los lugares más difíciles al pensar en esto son nuestros propios pecados. ¿Sí? Siempre podemos ver al otro y decir, Dios está en control. Pero ¿qué de mis propias faltas? Algunas de ellas han transformado su vida para mal, ¿verdad? O le han llevado por un camino completamente diferente y posiblemente dice, ¿cómo hubiera sido mi vida si no hubiera sido por esto? Pero usted tiene que entender que Dios estaba en control absoluto de su persona cuando usted cometió ese pecado. Y si sucedió, ¿qué dijimos arriba? Dios lo causó con un propósito. ¿Sí? Un tiempo estuve en una iglesia que había una situación con algunas hermanas que habían pasado por aborto. Y de acuerdo a las estadísticas en Estados Unidos, 4 de cada 10 mujeres ha pasado por un aborto voluntario, no aborto. Y es un motivo de vergüenza y de dolor profundo, de tal manera que la mayoría de las personas que pasan por esta experiencia no se lo cuentan a nadie por 10 o 15 años, se quedan calladas por completo y destruye el alma por dentro. Y estaba leyendo un libro para aconsejar a unas personas y contaba la historia de una modelo en los Estados Unidos que pues parte del negocio era, para poder subir no basta con ser bonita, ¿verdad? Hay que acostarse con el jefe. Y ahí va subiendo y se acuesta con esta persona y queda embarazada 2 veces y la persona le sugiere que ella debe de abortar para seguir con su carrera. Y lo hace. Y esta es una mujer que había crecido en la fe originalmente. Se aparta, anda por estos caminos, la fama, el dinero, ¿verdad? La vanagloria de la vida, como dicen las Escrituras. Cae en esto, no podía dormir. Entra en unas depresiones profundas, siempre con el secreto guardado. Un día finalmente, Señor, ya no puedo más.
decide confesarlo, contarlo a alguien, encuentra una paz profunda en su alma, que después la lleva a ella a ser invitada por otras. Oye, quisieras compartir tu experiencia con otras personas que están pensando en el aborto. Bueno, pues temerosamente empieza a hacerlo, pero después de ello resulta ser una mujer que la muerte de sus 2 bebés salvó a miles literalmente, por la disposición que tuvo de abrir su corazón y contar de su experiencia y dejar que Dios usara su experiencia para salvación. ¿Sí? Y descubrimos algo que es una lección constante de la historia: Dios saca vida de la muerte y salvación en medio de lo doloroso y de lo trágico y de lo horrendo. ¿Sí? Decimos que el pecado más espectacular de la historia fue el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Están de acuerdo? O sea, R.C. Sproul decía que ese es el pecado más grosero, grotesco, ¿verdad?, y obsceno de la historia. Y por medio del peor pecado de la historia, Dios trajo para nosotros la salvación eterna, como nadie pudiera haberla logrado. ¿Están de acuerdo? El que alguien haya matado al Hijo de Dios fue algo malo. ¿Sí? No fue bueno que asesinaran a Jesucristo en sí mismo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Pero en ese hecho de maldad profunda y obscena, Dios nos salvó. Y no nada más eso, sino que Dios dice que por su predeterminado consejo lo había estipulado que hubiera sido asesinado. No es que nada más se le ocurrió a Herodes, sí, a Herodes y a Pilatos y al Sanedrín, y todos ellos estaban en eso. Pero finalmente, ¿quién causó la muerte del Hijo de Dios? Su Padre. Él lo llevó a la cruz para obtener por nosotros eterna salvación, por medio del pecado más profundo. Y si Dios puede hacer eso por medio del pecado más trágico de la historia, Él también puede traer salvación por medio de sus pecados. No es que nuestra vida nada más puede ser bendición para otros en lo bueno. No, nuestras faltas terribles del pasado también pueden ser ocasión de salvación y redención hacia el futuro. ¿Sí? Y necesitamos aprender a ver a nuestra vida y a la historia como más que eventos así, porque cuando nada más vemos el momento, siempre estamos llenos de dolor. No entendemos que Dios es glorioso aún en lo malo, ¿sí? Y no se ve, a veces hasta 1000 años después, cuando uno ya no está aquí, ¿verdad? Pero como Job, ¿qué sabía él? Que todo lo que le sucedió iba a ser para bendición de ustedes y mía, ¿no? Pero así pasa. Entonces tenemos que aprender a confiar en la providencia y soberanía de Dios en la historia. ¿Okay? La historia tiene propósito, significado y fin. Esa es la segunda convicción. Ya no vamos a alcanzar a ver todo, ¿verdad? Pero entonces la historia, todo lo que sucede en la historia sucede con un propósito. ¿Okay? En ninguna ocasión Dios actúa nada más por capricho. ¿Está claro? Ni en sus pecados, ni en los de otros, ni en el gobierno, ni en nada de lo que sucede. Dios siempre está obrando con propósito, siempre. ¿Sí? No hay despropósito en Dios. La historia no es un fin en sí misma, que es un medio, que nos llevará a la consumación del plan eterno de Dios. Y tercero ahí, la historia no es cíclica sino lineal. Avanza y seguirá avanzando hasta cumplir su propósito en el plan eterno de Dios para el mundo. ¿Está bien hasta ahí? La tercera convicción es el propósito de la historia encuentra su explicación en la persona y obra de Jesucristo. ¿Okay? Si queremos ver a la historia con ojos cristianos, tenemos que aprender, y me dijo mi papá que ya tuvieron una serie sobre la teología de la cruz, ¿sí? Tenemos que aprender a ver a la historia a la luz de lo que sucedió en la cruz, ¿sí? ¿Y qué sucedió en la cruz? Un montón de hombres malos con malas intenciones asesinaron al Hijo de Dios. ¿Sabían que era el Hijo de Dios? No. ¿Entendían que era el Salvador del mundo? No. ¿Tenían buena intención de salvar al mundo con sus maldades? No. Y cuando estuvo el Señor ahí azotado y abatido y sangrando sobre la cruz y padeciendo por nosotros, ¿fue bueno? ¿Fue deleitoso el observarlo? ¿Hubiera sido para nosotros agradable ver esa situación grotesca? No. Y sin embargo, ¿qué estaba sucediendo? Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados.
¿Está claro? Entonces uno ve un evento horrendo, pero puede verlo a la luz de la cruz. ¿Qué pasó en el evento más horrendo de la historia? Dios estaba trayendo salvación. Así es que si veo otro evento trágico y horrendo y despreciable ahora en el presente, puedo aprender a confiar en lo que pasó en las Escrituras y a decir, Dios tiene un buen propósito aún en medio de esta tragedia, que sigue siendo tragedia. ¿Sí está bien? Entonces la cruz es la base de nuestra interpretación histórica, ¿ok? Ya no puedo leerles ahí, ¿verdad? Pero la historia de la iglesia no es otra cosa que la historia de la lucha del pueblo de Dios por vivir, ¿qué, verdad? Coram Deo, ante el rostro de Dios, tal y como nos lo demostró nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, aún en medio del dolor y el padecimiento, Dios estaba haciendo algo glorioso por nosotros. ¿Está bien? Ok, ahora nada más les menciono rápido lo que tengo aquí. Nada más los títulos, que ya no tenemos tiempo para hablar en detalle, pero ¿cómo aprender de la historia? En primer lugar, el obstáculo más grande es que me voy a tener que aprender nombres y fechas, ¿verdad? Y ya con eso uno ya no quiere estudiar. No, si no se los aprende y no se los sabe de memoria, no se preocupe. Si sepa dónde hay algo, allá con Google no se tiene que acordar de nada, ¿verdad? Lo único que necesita es saber dónde encontrarlos, pero lo importante es saber aprender de lo que sucedió, ¿sí? Y entonces, ¿cómo aprende? Bueno, aprenda de los personajes, ¿sí? Personas como Policarpo, Perpetua, Atanasio, Agustín, Calvino, Lutero y otros muchos, ¿verdad? Hay un libro ahí que todavía se consigue, el libro de Fox de los Mártires, o lo puede leer en internet. Es tremendo. Aprenda de la fe de los creyentes, aprenda cómo ellos fueron perseverantes, ¿verdad? Aun cuando los ponían en una parrilla a asarlos vivos y no negaban al Salvador. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron hacer eso? Aprenda de las personas de la historia. Aprenda de los personajes de la historia, aprenda de los eventos del pasado, ¿sí? Entonces, les pongo ahí, ¿verdad? Aunque la historia es esencialmente lineal con principio y fin, en el transcurso de los siglos observamos problemas y tendencias y fracasos recurrentes, o sí. Es decir, en un sentido la historia va avanzando linealmente, pero en el proceso es como si pasa y luego vuelve a pasar y luego vuelve a pasar, ¿verdad? Así es que hay mucho que aprender en el pasado. Nosotros pensamos que somos bien originales en todo, en lo bueno y en las herejías también, y no, a otro ya se le ocurrió la misma herejía, ¿verdad? Estamos bastante lejos del principio del mundo, que ya muchos herejes pasaron antes de nosotros, y se le ocurre algo loco, a lo mejor lo encuentra ahí y se da cuenta, eso fue loco, ¿sí? Entonces, ahí podemos aprender de los eventos del pasado. Ahí les sugiero algunos libros. Cuarto, aprenda de las palabras del pasado. Esto hacemos de las Escrituras, ¿verdad? Pero también podemos hacerlo de las palabras de otros creyentes de otros siglos, ¿sí? Decía otro de mis maestros que el Espíritu de Dios tiene historia. No es que nada más ha hablado a sus hijos en el siglo XXI o en el siglo XX. Dios habló a sus hijos en el 19 y en el 18 y en el 17. Y si usted ve las palabras de los creyentes de otros siglos, ve en ellas la guía y la iluminación del Espíritu de Dios, ¿ok? Y puede ponerlas en su corazón, ¿ok? Y finalmente, aprenda de la práctica espiritual de los santos del pasado, ¿verdad? A veces decimos, es que para ser espiritual me tengo que parar a las 6 y tengo que leer mi Biblia media hora y orar 15 minutos o otra media hora todos los días, y si no, soy un fracasado espiritual. Y hay personas que, ¿verdad? Tienes niños pequeños y no duermes, ¿verdad? Y a veces hay que pararse y estás apenas así como que puedes mantener los ojos, ¿verdad? Y no puedes pararte a las 6 a leer la Biblia, ¿sí? Y a lo mejor tú dices, pues, si el Señor quiere hablar conmigo, qué bueno, pero yo lo veo a las 9, ¿verdad? No lo veo a las 6 porque a las 6 estoy dormido. Y no puede usted decir, no, es que como no fue a las 6 es menos espiritual. No, cuando uno estudia la historia, puede ver que, por ejemplo, los creyentes no tuvieron Biblias personales por cerca de 1000 años, o más de 1000 años. No tenían la Biblia en su casa, y sin embargo eran en unos casos más espirituales que usted y que yo. ¿Cómo lo podían hacer si no tenían su Biblia en su casa para subrayar?
había otras formas, había otras cosas que ellos hacían para perseverar en su creencia. Así es que no se ponga en un solo modelo de espiritualidad, ha habido muchos, ¿sí? Y los puede descubrir en la historia. Y finalmente utilice la cruz como modelo, ya hablamos de eso, ¿sí? Así es que quiero leerles nada más. ¿Aguantan otros 5 minutitos? Sí. Vamos a leer este pasaje de Calvino. Es uno de los primeros que yo leí cuando empecé a leer historia. Y todavía me alienta mucho. Y tiene que ver con este aspecto de la providencia. ¿Okay? Entonces, quiero que le pongamos atención, ya sea si lo quieres seguir ahí o vamos a verlo acá. Pero miren cómo lo describe Calvino en cuanto a... Hay dos formas de vivir: llenos de temor todo el tiempo o en confianza en la providencia y soberanía de Dios. ¿Sí? Y aquí está su forma de describir. Dice él: en esto se ve la inestimable felicidad de los fieles. Innumerables son las miserias que por todas partes tienen cercada esta vida presente. Cada una de ellas nos amenaza con un género de muerte. Sin ir más lejos, siendo nuestro cuerpo un receptáculo de 1000 especies de enfermedades, e incluso llevando él mismo en sí las causas de las mismas, donde quiera que vaya el hombre no podrá prescindir de su compañía y llevará en cierta manera su vida mezclada con la muerte. Pues qué otra cosa podemos decir si no podemos enfriarnos ni sudar sin peligro. O sea, si nomás nos vemos a uno, oye, sudo de más, me muero, me enfrío de más, me muero, ¿sí? O sea, por donde ande, si tengo la enfermedad adentro, con eso es suficiente para que me pueda morir, ¿verdad? Entonces dice, pues qué otra cosa, asimismo, a cualquier parte que nos volvamos, todo cuanto nos rodea, casi abiertamente nos está amenazando y no parece sino que está intentando darnos muerte. Entremos en un barco y entre nosotros y la muerte no hay más que un paso. Subamos a un caballo, basta que tropiece para poner en peligro nuestra vida. Si vamos por la calle, cuantas son las tejas de los tejados, otros tantos son los peligros que nos amenazan. Las casas en que habitamos, por estar expuestas a quemarse durante el día, nos amenazan con la pobreza y por la noche con caer sobre nosotros. En nuestras posesiones, sometidas al granizo, las heladas, la sequía y las tormentas de toda clase, nos anuncian esterilidad y por consiguiente hambre. Y omito los venenos, las acechanzas, los latrocinios y las violencias de las cuales, aún estando en casa, andan tras nosotros y otras nos siguen a donde quiera que vamos. ¿Sí o no? ¿Sí pasan todas estas cosas? Sí, ¿verdad? Y entonces pregunta a él: entre tales angustias, ¿no ha de sentirse el hombre miserable? A lo mejor ustedes así se sienten a veces, ¿verdad? Y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, y estoy preocupado porque qué tal si esto, y qué tal si esto, y qué tal si esto. No, póngale la preocupación que usted tenga. Y luego dice, pues aún en vida apenas vive porque anda como si llevase de continuo un cuchillo en la garganta, dice Calvino. Quizás alguno me diga que estas cosas acontecen de vez en cuando y muy raramente, y no a todos, y que cuando acontecen no vienen todas juntas. Confieso que es verdad, mas como el ejemplo de los demás nos amonesta que también nos pueden acontecer a nosotros y que nuestra vida no está más extensa ni tiene más privilegios que la de los demás, no podemos permanecer despreocupados como si nunca nos hubiesen de acontecer. Y pregunta a él esto, ¿verdad? ¿Qué miseria mayor podría imaginar que estar siempre con tal congoja? Y si me pasa esto, 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 y si me muero de esto, y si me enfermo, y si... ¿verdad? Y dice, ¿y no sería gran afrenta a la gloria de Dios decir que el hombre, la más excelente criatura de cuantas hay, está expuesto a cualquier golpe de la ciega y temeraria fortuna? Pero mi intención aquí es hablar de la miseria en la que el hombre estaría, no está, sino estaría si viviese la aventura sujeto a la fortuna. ¿Está bien hasta ahí? Esa es una manera de vivir. Así es que si siempre está lleno de miedo, a lo mejor es como que está viviendo como si Dios no controla, ¿ok? Y a lo mejor está pensando que todo puede suceder al azar. Pero mire lo que dice Calvino. Esto fue escrito en 1536, ¿verdad? Por el contrario, tan pronto como la luz de la providencia de Dios se refleja en el alma fiel, no solamente se ve esta libre y exenta de aquel temor que antes la atormentaba,
sino incluso de todo cuidado. Porque si con razón temíamos a la fortuna, igualmente debemos sentir seguridad y valor al ponernos en las manos de, dígalo por favor, de Dios. Si no estamos en las manos de la fortuna, estamos en las manos de Dios. Nuestro consuelo pues es comprender que el Padre Celestial tiene ¿cuántas cosas? Todas las cosas sometidas a su poder de tal manera que las dirige como quiere y que las gobierna con su sabiduría de tal forma que nada de cuanto existe sucede sino como Él lo ordena. E igualmente comprender, fíjense cómo lo dice aquí, a mí me gusta mucho esto. Igualmente comprender que Dios nos ha acogido bajo su amparo, que nos ha encomendado a los ángeles para que cuiden de nosotros y que por ello ni el agua, ni el fuego, ni la espada nos podrán dañar más de lo que el Señor, que gobierna todas las cosas, tuviere a bien, porque así está escrito el Salmo, y no dice tuviere a mal, ¿verdad? Tuviere a bien, si Dios quiere que algo nos haga daño, lo tiene por bien, para algún propósito, ¿sí? Dice ahí, como está escrito, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, etc. ¿verdad? Dice aquí, fíjense, ¿verdad? Si es que si usted es uno de los santos, de aquí nace en los santos la confianza con que se glorían, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque ¿quién está en control? El Señor, ¿verdad? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien ha de atemorizarme, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y otros lugares. ¿De dónde les viene a los fieles tal seguridad que nunca se les podrá quitar, sino de que cuando parece que el mundo temerariamente es trastornado de arriba abajo, eso parece ahorita, que el mundo es temerariamente trastornado de arriba abajo, ¿sí, verdad? Ellos están ciertos de que Dios es quien hace todas las cosas y obra en todas partes, y confían en que todo lo que Él hiciere les será provechoso. Si cuando se ven asaltados o perseguidos por el diablo, por hombres perversos, no cobrasen ánimo acordándose de la providencia de Dios y meditando en ella, no tendrían más remedio que desesperarse, ¿sí? No habría más que desesperanza, ¿sí? Mas cuando recuerdan que el diablo y todos los hombres malvados de tal manera son retenidos por la mano de Dios como por un freno, que no pueden concebir mal alguno contra ellos, ni si lo conciben intentarlo, ni por mucho que lo intenten, ni siquiera pueden menear un dedo para poner por obra lo que han intentado, sino en cuanto Él, Dios, se los permitiere, más aún en cuanto Él se los ha mandado, y que no solamente los tiene apresados en sus cadenas, sino que se ven obligados a servirles como Él quiere. En todo esto encuentran suficientemente el modo de consolarse. ¿Está claro? ¿Sí? Ya no, vamos a leer ya nada más la última frase, ¿verdad? Entonces dice, en fin, para no detenerme más en esta materia, fácilmente veremos, si ponemos atención, que la mayor de las miserias es ignorar la providencia de Dios y que al contrario, la suma felicidad es conocerla. ¿Quién gobierna? Dios gobierna, siempre, hacia el pasado y en el futuro. Y Él gobierna en sus pecados y en sus éxitos del pasado, y Él los determinó con un propósito eterno para la gloria de Él. ¿Sí? Y ahorita en el presente es donde usted decide qué hace con el pasado, qué hace con su pasado, cómo lo considera, sino como algo trágico, sin remedio y sin beneficio, o como algo que Dios puede usar para bendición y para redención y para salvación. ¿Okay? Entonces ahí está, ¿verdad? Estudia la historia, vale la pena. Dios les bendiga.